Buenos días a todos y a todas. Gracias por invitarme. Yo soy Mireia López, profesora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia. Y os voy a explicar de forma breve esta pieza tan maravillosa que aquí tenemos, que es esta navaja púnica del cementerio del Puig dels Molins, localizado en Ibiza. Esta navaja es un objeto excepcional porque es una pieza importada que viene de Cartago y se fecha en torno al 550 a.C. aproximadamente. Tiene, no sé si lo pueden ver o no, un mango en forma de ánade muy estilizado, y el plumaje de este ánade también está representado en ambos lados. El total mide unos 17 centímetros aproximadamente y destaca también por tener esta argolla en la zona en la parte superior, que serviría seguramente para colgar, sea en el cuello, en la cintura o en alguna parte del cuerpo. ¿Por qué esta pieza es excepcional? Pues porque las navajas púnicas, en muchos casos, en la mayoría de los casos, no tienen ningún tipo de decoración. Y en este caso, la navaja tiene ambos lados decorados con motivos de tipo egipcio. En la religiosidad y en el ritual fenicio y púnico es muy habitual coger elementos de la iconografía egipcia. Y en este sentido, aquí lo que tenemos en este primer lado es una mujer que lleva una peluca de tipo egipcio, que va también decorada con una especie de capa, y lo interesante de esta representación femenina es que está tocando un instrumento. Es una mujer instrumentista que está tocando lo que conocemos como el tambor de marco. Esta iconografía de una representación femenina tocando un instrumento es muy típica en el repertorio fenicio-púnico. La encontramos desde Oriente, con terracotas ya de los siglos IX, VIII, hasta Occidente. Y es muy interesante porque siempre este instrumento se asocia a mujeres. Son mujeres las que tañen estos tambores de marco. El tambor de marco, el ruido, el sonido del tambor de marco va asociado a la purificación. Según las fuentes escritas y según diversos estudios, este instrumento, el sonido de este instrumento es apropiado por sus capacidades purificadoras. Tenemos que recordar que estamos en un contexto funerario, porque esta navaja se encontró en una tumba del cementerio del Puig dels Molins. Al otro lado, aunque no lo podemos girar, pero sí lo pueden ver en internet, también tenemos otros motivos de tipo egipcio. Tenemos el halcón, la representación zoomorfa de Horus, el dios egipcio Horus, en un registro superior, y en un registro inferior tenemos un animal que no está muy claro, no se ha identificado muy claramente, es un felino, y algunos investigadores proponen que sea una representación de una gata, y la gata concretamente es la divinidad Bastet, que tiene que ver pues con la fecundidad, con la protección de la casa, con los partos, etc. Con lo cual volvemos otra vez a esta idea de fecundidad, regeneración, abundancia, que es muy típica encontrarla en contextos funerarios. Como les decía, esta pieza no está aislada. En Ibiza se han encontrado hasta casi unos 200 ejemplares de navajas, la mayoría sin decoración, y muchos de ellos estas navajas tienen marcas de uso, con lo cual se cree que se utilizaban en vida. Antes de ser depositadas en las tumbas, las personas las utilizarían para una finalidad práctica, sea el rasurado de la barba o sea el rasurado de cualquier tipo de vello corporal. En el caso que nos ocupa, esta navaja no tiene marcas de uso, con lo cual es posible que se utilizara única y exclusivamente para el rasurado ritual. En la vida no se utilizó, es un objeto adquirido para ser depositado exclusivamente en la tumba y para utilizar tan solo una vez. Con lo cual, ¿qué nos indica esta navaja? Que
el difunto, la difunta que se depositó con ella, pues era una persona de un rango, tenía una capacidad social distinguida respecto a otras tumbas, porque aunque he dicho que se han encontrado unas 180, si comparamos, si vemos el total de tumbas en Puig des Molins y vemos el total de Ajuar, veremos que 180 tampoco son muchas, con lo cual es un objeto, otra vez, que digo, de uso restringido. Entonces, otra pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué es importante este objeto en el ritual funerario, ¿no? ¿Cuál es la importancia que tiene en el ritual funerario? Sabemos, por la cantidad de materiales arqueológicos, por las fuentes escritas, que el muerto o la persona muerta, antes de ser enterrada, bien sea inhumada o bien sea incinerada, pasaba por toda una serie de rituales de preparación hacia el más allá. La ideología fenicio-púnica creía en una vida en el más allá y con lo cual el difunto o la difunta se tenían que preparar. Dentro de esta cadena ritual de preparación del muerto se incluían diferentes prácticas rituales, pues como puede ser desde el lavado del muerto, el ungido con aceites o perfumes, amortajarlo y protegerlo también, porque a los muertos se les ponía una gran cantidad de amuletos, algunos de los cuales pueden ver en las vitrinas del museo. Dentro de estos rituales pensamos que también habría algunas personas que se rasuraría, ¿no? Se les cortaría el pelo, la barba, el vello corporal. No sabemos qué tipo de navajas están tanto en tumbas masculinas como femeninas, con lo cual hay que romper esta idea de navajas única y exclusivamente para afeitar la barba. Con lo cual, para preparar el cuerpo al más allá, se utilizaría estas navajas para rasurar cualquier tipo de pelo, no sabemos cuál, cualquier tipo de vello. ¿Por qué? Pues por eso, porque según las fuentes escritas, no solo del Antiguo Testamento, también las fuentes clásicas, las fuentes orientales, nos cuentan que el cabello es un elemento contaminado, ¿no? Y tenemos que librarnos de él para entrar en el más allá de una forma lo más limpio posible. Hay otras interpretaciones que dicen que el pelo que se cortaría con estas navajas posiblemente también sería un exvoto a los dioses. Y eso lo dicen particularmente en relación con una inscripción que se encontró en un templo chipriota, en Kition, en la que se menciona a barberos, como trabajadores del templo, ¿no? Entonces, pues se cortarían la barba o el pelo y darían este vello corporal a la divinidad. En este caso, esta idea no está tan clara y simplemente proponemos una función más purificadora. E incluso, ¿por qué se depositan las navajas? Porque al estar en contacto directo con la piel, con el cuerpo humano del difunto, este objeto quizás se consideraba contaminado, con lo cual no era apto para utilizar en la vida cotidiana y ya al estar en contacto con el muerto se depositaba junto a él porque estaba contaminado. Y ya para finalizar, es simplemente recordaros que este objeto es típico del mundo púnico. Cuando hablamos de cultura fenicio-púnica hablamos de un arco cronológico muy amplio que va desde el siglo IX hasta el siglo II aproximadamente antes de Cristo. Y en muchos casos muchos elementos orientales perviven en la tradición y en el mundo occidental. En el caso de las navajas púnicas no hay
ninguna navaja que se haya encontrado en contexto oriental. No encontramos navajas en el Líbano, en Chipre, en toda la zona del Levante fenicio, sino que empiezan a aparecer justamente en el momento en que Cartago, la gran potencia, la gran colonia del mundo fenicio, empieza a destacar dentro de toda la panorámica política del siglo VI. Es en ese momento en el que justo empiezan a aparecer las navajas, con lo cual es un elemento ideológico de la escatología púnica propiamente occidental, no oriental. Y es por ello que muchos investigadores se han preguntado si es típicamente cartaginés, ¿de dónde vienen estas navajas? ¿No? Y la respuesta está en Egipto. Ya a finales del siglo XIX, cuando se empezaron a encontrar estas navajas en las necrópolis de Cartago, llamaron mucho la atención a los egiptólogos tan célebres como Petri, por ejemplo. Y él fue el que destacó que estas navajas tenían una clara influencia egipcia y se asemejaban mucho a las de la dinastía XVIII del Imperio Nuevo. Y en ese momento, en el siglo XIX, principios del XX, hubo una discusión alrededor de su función, si eran navajas o si eran hachas. Pero todos los estudios, tanto de ese momento como posteriores, los vinculan con navajas y no hachas, con lo cual es un elemento que tiene mucha historia, porque ya desde el siglo XIX se habla de estas navajas y se tiene que vincular claramente al mundo cartaginés y al mundo del Mediterráneo central, porque en la península, por ejemplo, que hay muchas colonias fenicio-púnicas, muchas ciudades púnicas, no hay navajas, solo son exclusivas de Cartago, Cerdeña e Ibiza. Y van en este rango cronológico del 5 al 2 y nos muestran pues, esta complejidad de la escatología, de la creencia en el más allá que tenían las poblaciones púnicas, en las que morir no era el fin, sino que era el principio de otra vida, ¿no? Y con lo cual se tenía que preparar a la persona muerta para vivir de la mejor manera posible en ese más allá.